La iglesia se llama Arise y también está allí en esa misma ciudad. Es un privilegio trabajar para el Señor. Así que oren mucho por mí y por nosotros, porque la tarea es dura, la tarea es fuerte. A veces estamos tan cómodos que nos olvidamos de quién nos da esa comodidad. Así que oren mucho por nosotros. Gracias por estar aquí también. Esperamos que Dios nos hable y si en algún momento nos desviamos de donde deberíamos estar, que Él nos encamine. Que Él nos encamine. ¿Podrían orar conmigo? Yo quisiera orar. ¿Orarían conmigo? Allí mismo donde están. Vamos a orar. Padre bueno y santo, gracias, gracias, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por la gracia, gracias por la salvación. Gracias por la oportunidad que nos das de venir públicamente a reunirnos para adorar tu santo nombre, cuando en otros lugares esto no es posible. Señor, se acerca el momento en que te veremos cara a cara. Y queremos celebrarlo desde ahora. Queremos vivir en celebración, queremos vivir sabiendo que el mismo Jesús que veremos cara a cara es el mismo Jesús que nos conduce y nos consuela en el día de hoy, el mismo Jesús que nos sostiene en el día de hoy. Y rogamos, Padre Celestial, que seas tú el que nos hables en esta mañana, que tu Espíritu Santo, que ya está trabajando en nuestros corazones, pueda fundamentar las verdades bíblicas que tú quieres compartir con nosotros en el día de hoy a través de tu santa palabra, y que al salir de aquí, Señor, podamos salir con un deseo de buscarte cada día más, con una decisión en nuestro corazón de amarte y caminar contigo por el resto de nuestra vida. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jaime tenía 17 años cuando yo lo conocí. Yo estaba trabajando como psicólogo en Washington, D.C. en ese momento. Yo no estaba pastoreando directamente y me refirieron a este muchacho como último recurso. Ya él se había metido en unos problemas legales y lo habían colocado en una cárcel juvenil. Él tenía 17 años, estaba por cumplir 18 y le dijeron en la corte: si no se arregla esto, tú cumples 18, te vamos a juzgar como adulto y es probable que vayas a la cárcel de adultos. Así que el muchacho estaba un poco estresado y no es para menos. Él llevaba solamente un año en Estados Unidos, había viajado desde Honduras para encontrarse con su familia allí. Y me dijeron: Gamaliel, vas a ir a encontrarte con este muchacho al campamento donde está, un tipo de cárcel que había, era más campamento que cárcel. Y vas a trabajar con él en terapia, pero es el último recurso. Si él no toma decisiones correctas, ya se sabe lo que hay. No presión, ¿verdad? No pressure. Así que fui hasta allí y yo esperaba con todo el archivo, el file que me habían dado de él, yo esperaba encontrarme un hombre grandote, fuerte, imponente. Algo así como yo, ¿verdad? Así, grande, guapo, musculoso. No dijeron amén ni para adentro, ¿verdad? Ni te lo crea, ¿verdad? Pero cuando llegué me encontré con este muchachito delgadito, algunos tatuajes en sus brazos, un pelito medio larguito. Y la cara desgastada, como aquel que no duerme por varios días. Triste, se veía bien triste. Yo me presenté, nos sentamos a conversar, hablamos bastante sobre su vida. Él no hablaba tanto realmente, me decía algunas cosas y yo le orientaba en otras, trataba de hacerlo pensar sobre lo que estaba sucediendo, identificar alternativas para que él pudiera tomar mejores decisiones. Como en la tercera visita aproximadamente, yo estaba conversando cuando él respira, yo estaba hablando cuando él respira hondo, como cuando alguien quiere decir algo. Así que yo hice silencio, porque la cara que él puso era de que era algo importante. Respiró hondo y me dice: ¿sabes qué, Gamaliel? Lo más triste de este asunto es que yo no hice nada de lo que me están diciendo que yo hice. Y ¿saben qué? Yo en ese momento le creí. Yo le creía. Entonces, ¿por qué estás aquí? Yo estoy aquí porque estaba con un mal grupo. Yo no lo hice, pero estuve presente cuando lo hicieron. Posteriormente se resolvió el asunto, uno de los otros muchachos confesó y pues a él lo liberaron, a él le quitaron todos los cargos. Pero esto a mí me hace pensar, hermanos, ¿y en algún momento a ti te han acusado por estar con alguien con quien no debías? No, si Juanita camina con Andrea y Andrea es chismosa, eso quiere decir que Juanita también, digo, aquí no hay ninguna Juanita ni Andrea, ¿verdad? Ay, Señor, también es chismosa. Si José camina con Luis, de seguro eso sí los hay, porque esos son comunes. Sorry. Y aquel es pillo, pues este también tiene que ser pillo. A refranes tenemos sobre eso, ¿verdad? Dime. Ahí está. Ese está en Maisonet 3:14.
Dime con quién andas y te diré quién eres. Si en el tiempo de Jesús hubieran tenido ese refrán, constantemente se lo hubieran dicho a Jesús. Constantemente, dime con quién andas y te diré quién eres. Porque la Biblia nos dice que Jesús se paseaba, se relacionaba con pecadores, con publicanos, con prostitutas. Ay, ay, ay. Y los fariseos, que eran muy vocales con respecto a lo que Jesús hacía, ellos hablaban bastante sobre lo que Jesús hacía y no perdían oportunidad para señalar, sobre todo andando con esta gente, compartiendo con esta gente. Hubieran utilizado el refrán muchas veces. Porque en esa sociedad, igual que en nuestra sociedad hoy día, la apariencia era algo muy cuidado, especialmente para los maestros de la ley. Si eres maestro de la ley, tienes que andar derechito, al menos en público. Las cosas que haces en privado, pues nadie te las reclama. Y eso lo que le llevaba era vida de apariencia. Hoy día a veces nosotros hacemos lo mismo, ¿verdad? Pongo en Facebook el carro que no me pertenece, pero yo digo, no, ese es mi carro, para que con quien estudié hace años diga hoy que mucho éxito tiene Gamaliel. Apariencias. A Jesús no le importaban las apariencias. A Jesús no le interesan las apariencias hoy día. Amén. Jesús conoce el corazón. Gloria a Dios. ¿Por qué Jesús estaría tan preocupado por algo exterior cuando Él conoce el corazón y no lo podemos engañar? Jesús compartía con pecadores y con rechazados. Y lo más interesante de esto, escucha bien. Lo más interesante de esto y que a mí me hace sonreír cuando pienso en eso, Nancy, ¿verdad? Lo más interesante es que al compartir con pecadores y rechazados, Jesús le volteaba todo el jueguito, las reglas del juego, a las personas que estaban a su alrededor. Les rompía los parámetros, les rompía los preconceptos. Ellos tenían un plan completo, un diagrama completo en su mente de cómo las cosas debían darse. Y si yo sumo A más B, me tiene que darse. Y Jesús le decía, no siempre da C. Cuando tú dices caminar, yo te digo detente. Cuando tú dices pararte, yo te digo, no, es momento de sentarte. Cuando tú dices, ahora es que voy a hablar, yo te digo, no, es momento de quedarte callado. Cuando tú dices, ahora es que le voy a dar un bofetón porque me golpeó, tú dices, no, por la otra mejilla. Jesús rompe nuestros parámetros. Dios es experto rompiendo nuestros parámetros. Y yo doy gloria a Dios por eso. Amén. Porque si no hubiera sido por eso, hermanos, ¿dónde estaríamos nosotros? Estaríamos en la comodidad de nuestra injusticia y pecaminosidad, pensando que todo está bien. Hay momentos en que la Biblia necesita confrontarnos con poder. Gloria a Dios. Y el Espíritu Santo nos guía a aceptar esa confrontación. Quizás en esta semana Dios tiene planes de confrontarnos a todos nosotros. Amén, que así sea. De ponernos un espejo frente a nosotros y decir, esto es lo que tú estás viviendo. Esto es lo que yo deseo para ti. Tú dices que estás viviendo en el reino, pero no estás viviendo como el ciudadano del reino. Hay algo que no está alineado entonces. Jesús es experto en eso. Y en Lucas capítulo 15, durante esta semana, me propongo compartir con ustedes algunos elementos de Lucas capítulo 15, donde se encuentran tres de las parábolas más conocidas por todo el mundo. Aún aquellos que no estudian la Biblia conocen estas parábolas. ¿Cuáles parábolas están en Lucas capítulo 15? La moneda, la oveja perdida, la oveja perdida y el hijo pródigo. Y nosotros vemos cuadros, ¿sí o no? Y la ovejita y Jesús rescatando la ovejita, o el hijo pródigo llegando con sus bolsas claras. Bueno, son negras, yo asumo que son claras, porque son las que se estiran. Llegando a la casa. La gente conoce eso. Pero Lucas, antes de hablar de estas parábolas, decide establecer una división clara de los grupos que estaban frente a Jesús cuando Él cuenta estas parábolas, cuando Él comparte estas parábolas. Vamos a ir a Lucas, capítulo 15, versículo 1. Luego de eso vamos a ampliar un poquito este principio o esta idea que comparte Lucas con lo que comparte Mateo. Recordando que cada evangelio o los evangelios no son una compilación de historias, sino sermones. Cuando los evangelistas escribieron con gente en mente. Es por eso que aunque cuentan algunas de las mismas historias, las resaltan desde perspectivas diferentes. Porque ellos sabían que su audiencia necesitaba algo diferente. Juan tenía una audiencia diferente a la que tuvo Mateo. Mateo tuvo una audiencia diferente a la que tuvo Lucas. Así que lo que resaltaban era diferente.
Y vamos a tratar de complementarlo en el día de hoy para entender un poco mejor lo que yo pienso era la meta de Lucas en capítulo 15, versículo 1. ¿Lo tienen ya? Yo no lo he buscado. Lucas capítulo 15, versículo 1. Es un versículo bastante conocido y es justo antes de contar las parábolas de la moneda, de la oveja perdida, oveja perdida y del hijo pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 1. Dice de la siguiente manera en mi versión, esta es la nueva versión internacional, dice: muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús. ¿Para qué? Dice allí. Para oírlo. Y sigue diciendo, versículo 2, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Lucas comienza dándole importancia a quienes estaban frente a Jesús, porque esa audiencia en sí mismo ya tiene un mensaje. El hecho de que ese grupo estaba allí y que Lucas lo está resaltando ya tiene una enseñanza, tiene un principio bíblico establecido allí. Habían dos grupos y él decide separarlos. Estaba el grupo de los pecadores y estaba el grupo de los fariseos. Estaban dos grupos con las mismas necesidades, aunque unos no se daban cuenta que tenían las mismas necesidades, pero que tenían enfoques diferentes. Uno tenía mala fama, mientras que el otro tenía fama de ser perfectos en el otro grupo. Unos eran los rechazados, los otros los admirados. Unos llegando a satisfacer sus necesidades, mientras que los otros pensaban que no tenían necesidad alguna. Unos llegaron a escuchar y otros llegaron a murmurar. A veces nos pasa también. Sin embargo, solo con uno de esos dos grupos Jesús se fue a comer. La presentación de estos dos grupos, hermanos, nos ilustra cuál era la misión de Jesús en la tierra. Amén. Y las únicas dos posibles respuestas del ser humano ante la misión de Jesús, ante su sacrificio. No hay más alternativas, son dos: o recibes o rechazas. No hay un stand-by. Si yo decido no y no, quizá en el futuro ya estoy tomando una decisión. Y es lo que Lucas nos está diciendo. Lucas está compartiendo con nosotros algo muy sencillo. Está diciendo: mira, esas parábolas que están allí son valiosas, muy valiosas en su contenido, pero son mucho más valiosas por con quién conectan. Si la historia estuviera y no tuviera un efecto en tu vida, fuera valiosa porque entretiene, es muy interesante, pero si no hace algo en mi vida, pierde valor. Y Lucas está diciendo: hay dos grupos, hay dos opciones delante de esta alternativa que está siendo presentada en las parábolas. Las parábolas hablan de rescate, las parábolas hablan de recibir al que estaba perdido, las parábolas estaban hablando de brazos amorosos abiertos para aquel que había pecado contra Dios. Gloria a Dios. Pero eso se queda solo en teoría si no tomamos una decisión delante de ellas. Y Lucas está diciendo: hay solo dos grupos: los que entienden que tienen la necesidad, que no merecen ser recibidos, pero que deciden aceptarla. Amén. Y está el otro grupo que dice: yo no tengo necesidad alguna, y pierden la oportunidad de caminar con Dios. Lucas quiere hacer su propósito claro en este sermón, recordando que no son compilaciones de historias, son sermones. Él quiere hacer su punto claro, porque la audiencia de Lucas, a diferencia de los otros evangelistas, era principalmente, él se estaba dirigiendo principalmente a los oprimidos, a los rechazados. Él habla mucho de justicia, él habla mucho de esperanza, habla mucho de sanidad. Esa era su audiencia principal. Y él quería que ellos se entendieran que había esperanza y que aunque fueran pecadores, esas parábolas presentadas en Lucas capítulo 15 también aplicaban para ellos. No hay nada peor que nosotros pensemos que lo bueno no aplica para nosotros. A veces nos sentimos tan culpables que decimos: lo bueno no aplica para mí. No puede ser. No puede ser. Tengo que hacer algo para ganarme el perdón de Dios. Tengo que hacer algo para ganarme el amor de Dios. Eso pensamos, pero eso no es bíblico.
No hay nada, dice la Biblia, nada que nos separe del amor de Dios, ni lo alto ni lo bajo. Nada, nada, nada. Gloria a Dios. No hay nada que tú hagas o dejes de hacer que haga que Dios te ame más o menos. Dios te ama. Gloria a Dios. Te ama con poder y con pasión. Te ama al punto de querer morir por ti, al punto de haber muerto por ti, para que tú y yo tengamos salvación hoy día. Gloria a Dios. Alabado. Si eso no es valioso, ¿qué es? Y Lucas estaba presentando esto. Lucas estaba diciendo, ¿sabes qué? La gracia y la misericordia de Dios te alcanza donde tú estás. La gracia y la misericordia de Dios está presente en esas parábolas que compartió Jesús. El capítulo 15 es una tesis de la gracia y la misericordia y el amor de Dios. Una presentación detallada de lo que hace Jesús por nosotros. ¿Has pensado en eso? ¿Aceptaste la gracia de Dios esta mañana? ¿Aceptaste su misericordia y su amor? Toca al que está a tu lado y pregúntale, ¿y tú lo aceptaste? ¿Lo aceptaste? Porque esto es algo de aceptarlo todos los días. No es algo que yo recibí hace 25 años y me voy a olvidar de él, no. Si yo me hubiera casado con Lornita, mi esposa es bella, una negrita hincha, le digo yo, porque ella es blanca, pero yo le digo negrita, pero es blanca, hincha, pecosa, le digo pecosa. Si yo me hubiera casado con Pecosita hace 16 años, nosotros tenemos 16 años de casado, 3 años de novio y como 5 que ella estuvo detrás de mí insistiendo. Son más de 20 ya. Si yo me hubiera casado con... Se ríe porque ella no está aquí, ¿verdad? Si no se reía. Y yo lo digo porque no está aquí también. Si yo me hubiera casado con mi Pecosita, le hubiera dicho te amo en la boda, y de allí para adelante me hubiera olvidado de ella. Tú lo sabes, ya yo te dije que te amo en la boda. ¿Qué pasaría? No funciona así. Entonces, ¿por qué pretendemos que funcione de esa manera con Dios? Tu primer pensamiento sea Jehová. Que tu primer pensamiento sea, Señor, gracias por este día, yo te amo tanto, papá. Gracias, camina conmigo, ve conmigo al trabajo. Amén. Ve conmigo a la universidad. Quédate conmigo en la casa. Aguanta la sal cuando haga las habichuelas para que no me quede más salada. Quédate conmigo. Y alguna gente dice, escucha eso y dice, pastor, pero eso es como que, eso no combina. Bueno, el Dios que nosotros predicamos es un Dios real. Amén. Es un Dios real. Un Dios que se preocupa y se ocupa. Ese es el Dios que está predicando Lucas. Gloria a Dios. Ese es el Dios que estaba presentando Jesús en las parábolas. Y para Lucas era importante que la gente entendiera el concepto. Gracia, misericordia, amor. Quizás para entenderlo nosotros podamos ilustrarlo un poco. Y hay una historia cortita que yo utilizo para ilustrarlo. Quizás te ayude a ti a entenderlo. Entender la diferencia entre gracia y misericordia, que no es lo mismo. Está relacionado, pero no es lo mismo. Y para entenderlo mejor, yo lo relaciono también con justicia. Hablemos de justicia, gracia y misericordia. Digamos que yo estoy en la carretera principal en el área, me paso un semáforo, un policía me detiene, el estómago se tranca, ¿verdad? Rápido se hace el nudo. Ahora nadie lo detuvieron aquí. Ahora están todos haciéndose que nadie lo han detenido la policía. A mí me han detenido varias veces, por lindo. ¿Cómo es? Se hace el nudo en el estómago, el policía llega al cristal, ¿sabe por qué lo detuve? Y usted y yo decimos, no tengo idea. El policía dice, te pasaste la luz roja. ¿Qué nos corresponde cuando pasa eso? Un boleto, un ticket. ¿Cómo se llama eso? Justicia. Justicia es recibir lo que merecemos. Justicia es recibir lo que merecemos. La paga del pecado es muerte. Eso es la justicia. Es por eso que Dios mismo tuvo que hacer suplir para que eso se cumpliera, justicia. Pero cambiemos el escenario un poquito. Digamos que el policía me detiene y en vez de darme el ticket me dice, ¿sabes qué? Te pasaste la luz, cometiste un error, está mal, pero puedes irte, puedes seguir. Ahí comienza el aleluya, el gloria a Dios dentro del carro, ¿verdad? Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Cómo se llama eso? Eso es no darte lo que mereces. Eso es misericordia. Te perdono. No tomo en cuenta lo que pasó. Digamos que el mismo policía te detiene y ahora dice algo muy diferente.
¿sabes qué? Cometiste un error, pero ahora que te estoy mirando, me recuerdo que la ciudad me ha ordenado escoger el nuevo alcalde de Mayagüez. Y yo creo que tú debes ser el nuevo alcalde de Mayagüez. ¿Cómo se llama eso? Usted puso la cara de que es un disparate. Así mismo es un disparate. Pero para esta ilustración es gracia. Porque gracia es recibir aquello que no merecemos. Justicia es recibir lo que merecemos. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Mientras gracia es recibir aquello bueno que no nos corresponde, no merecemos. Y cuando Lucas está hablando de estos dos grupos, le está diciendo a la congregación a quien él está contando acerca de lo que sucedió con Jesús décadas antes. Este es el proceso. Le dice, había dos grupos frente a Jesús cuando él contó esta parábola. ¿Y por qué era importante que había dos grupos? Porque son dos opciones. Porque nosotros tenemos que tomar cuenta y decisión sobre lo que Jesús estaba predicando en ese momento. ¿Hay rescate para nosotros? Sí, gloria a Dios. ¿Podemos regresar a casa? Sí, gloria a Dios. Pero Pablo está diciendo allí, no puedes quedarte sentado. Se trata de tener una fe en movimiento, haciendo lo que me corresponde y permitiéndole a Dios trabajar en lo que es imposible. Él es experto resolviendo lo que es imposible. Amén. Mateo fue quizás el discípulo que mejor entendió en carne viva este reclamo de parte de los maestros. Porque Mateo era uno de esos publicanos, colectores de impuestos, uno de esos pecadores, llamado tierra por algunos. Y en el llamado de Jesús a Mateo encontramos unas palabras que nos van a ampliar este concepto de los dos grupos. Vamos a ir rapidito a Mateo capítulo 9. El pastor Rutiniano leyó algunos de los versículos. Mateo capítulo 9, comenzando en el versículo 9, allí se narra el llamamiento de Mateo, de Leví Mateo. Y dice lo siguiente allí. Ustedes recuerdan este evento, ¿verdad que sí? ¿Lo recuerdan bien? Vamos a repasarlo. Mateo 9:9 en adelante dice: cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Los maestros, los fariseos, hablándole a los discípulos en vez de hablar con Jesús directamente. Versículo 12, al oír él esto, hablando de Jesús, dijo, los que están sanos, repito, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas ir y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Repite después de mí, misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mateo en la mesa de colectores de impuestos, trabajando en favor de los romanos, prácticamente en contra de su nación, por eso eran vistos de mal manera. Y también aprovechándose de sus compatriotas, cargando por encima de lo que debía, explotando el dinero, a las personas con su poco dinero. Ese era Mateo. Jesús lo llama, él responde al momento, pero no solo responde, él dice, yo quiero que otros conozcan de esto. Ven a mi casa que te voy a tener una fiesta para ti en tu nombre. El problema era que los amigos de Mateo eran gente como Mateo. Así que cuando Jesús fue a la casa de Mateo, con quien se encuentra era con gente como Mateo. Pecadores, mentirosos, pillos, colectores de impuestos de ese tiempo. ¿Hubieras ido tú allí a esa casa de mala fama? No sé. Jesús fue. Los fariseos le preguntan a los discípulos, según hemos leído, Jesús le contesta, y la respuesta de Jesús incluía o tenía dos partes. Tenía una explicación y un llamado. Siempre que Jesús nos da información, nos ilustra, nos enseña, nos llama a la acción. Amén. Sí, sí, sí. Tú y yo podemos saber muchísimo sobre la Biblia, pero eso es solo una parte de la contestación de Jesús para ti y para mí. Jesús quiere que tú sepas de Él. Jesús quiere que tú y yo leamos la Biblia diariamente. Pero también Jesús desea que tú y yo respondamos a su llamado. Y que la Biblia no se quede solo en letra, sino que tú y yo nos convertamos en ese templo vivo
en esas rocas vivas, en esas cartas abiertas que presenta la Biblia. Explicación y llamado. Repito, explicación y llamado. Él les dijo en el versículo 12, 11 y 12, les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ahí les está explicando. Por eso es que esto sucede, esto le está diciendo. Porque los que están sanos no necesitan médicos, son los enfermos. Y en algunas de nuestras mentes, eso sería, como dicen los adolescentes en mi iglesia algunas veces, un da. Obvio, esa era otra frase que uno de los muchachitos se le pegó. Obvio. Podría parecer obvio, pero la realidad es que los fariseos necesitaban escuchar eso. Porque aún no habían entendido lo que Jesús estaba compartiendo y lo que estaba haciendo. En muchas ocasiones nosotros repetimos la misma historia. Decimos: pastor, yo voy a ir a la iglesia cuando arregle algunas cosas. Pastor, yo soy muy pecador para entrar en la iglesia. Pastor, yo no merezco ese amor de Jesús que usted habla. Cuando yo lo merezca un poco más, entonces hablamos. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido como nosotros no vamos al médico cuando ya nos curamos. Si usted se enferma, usted no dice: yo estoy muy enfermo para ir al médico. La semana que viene, cuando yo me sienta mejor, voy a ir. Nosotros no hacemos eso. Cuando más enfermos estamos es cuando más corremos. Cuando más corremos. Mi esposa tiene algunas condiciones y la última vez que tuvimos que correr al hospital, literalmente corrí. Como siempre, yo no sé si los policías me están velando, pero me paró. Yo le dije: yo tengo que llegar al hospital. La urgencia con la que yo le dije eso hizo que la mujer policía prendiera sus luces y me dijera: sirve. Hay urgencia, hermanos. Los sanos no necesitan médicos, decía Jesús, no porque los fariseos estuvieran sanos, sino porque aún no se habían dado cuenta de que estaban enfermos. Esta explicación habla de la misión clara que tiene Jesús en favor de los pecadores, en favor del resto de la humanidad. Habla de la conciencia que debemos tener de la necesidad. ¿Entendemos que estamos necesitados? ¿O nos creemos que no las sabemos todas? Las veces que yo he pensado que me las sé todas es cuando más duro me he dado. Cuando más duro me he golpeado en la vida. Estamos todos necesitados. Jesús se explicó, pero también llamó. Andad pues y aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ante el reclamo de los fariseos, estos maestros de la ley, Jesús utiliza una frase que ellos conocían muy bien. Los maestros de la ley acostumbraban decir: ve y descubre. Te enseñé algo, ahora ve tú y descubre. Era una frase basada en conocimiento sobre conocimiento. Ya yo te enseñé, ve y aprende más. Y Jesús toma eso y le da una vueltita más. Él era experto. Le dice: ve y aprende. No descubre, ve y aprende. Dejando en evidencia la ignorancia de los fariseos con respecto a este principio de misericordia quiero y no sacrificio. Esa frase misericordia quiero y no sacrificio es de Oseas, capítulo 6. Los fariseos la conocían, pero Jesús le dice: aún no la entiendes. Ve y aprende. Fue muy fuerte para ellos, especialmente cuando ellos basaban su reputación en cuanto conocían. Fue muy duro. ¿A qué se refería Jesús con el misericordia quiero y no sacrificio? El sacrificio era el centro de la ley ceremonial, y Él no está diciendo elimina el sacrificio y mantente la misericordia. No, Él está diciendo que la misericordia iba por encima del sacrificio. El judío en ese momento, especialmente el fariseo, había entendido que él era salvo por las cosas que hacía, porque yo guardo la ley ceremonial al pie de la letra. Y se habían olvidado del significado de cada cosa que ellos hacían, que se acercaba a su cumplimiento. Cada vez que ellos sacrificaban un corderito, no eran justificados porque lo estaban haciendo.
eran justificados por lo que ese corderito representaba y que ellos estaban aceptando esas representaciones del corderito. Pero ellos no lo entendían. Cuando se habla de misericordia y sacrificio, se estaba hablando en este contexto de justificación por obras, lo que haces, sacrificio, versus justificación por la obra de alguien más, en este caso Jesús, aceptado por la fe. Yo no quiero justificación por obras, decía Jesús, yo quiero justificación por la fe, que creas en mí, que creas que yo vengo, que yo te voy a buscar como la mujer buscó la moneda, que yo te voy a rescatar como el pastor rescató la ovejita, y que yo te voy a esperar y a recibir como el padre recibió al hijo pródigo. Misericordia, algo recibido sin ser merecido. Misericordia, algo recibido sin ser merecido. Sacrificio, justicia por mis obras. Misericordia, justicia por las obras de alguien más, recibidas por fe. Hay solo dos posibles respuestas ante el llamado de Jesús. O pensamos que nos las sabemos todas y le rechazamos, o entendemos que estamos en necesidad, hermanos, y decidimos no esperar más. Cuando el anciano de la iglesia me dijo que visitara a Oscar, yo acepté inmediatamente. Yo no conocía a este hombre, sabía que estaba estudiando la Biblia y que estaba enfermo. El anciano me dice, ve porque no creo que le quede mucho tiempo. Estaba en el hospital y lo enviaron a la casa. Yo llego a la casa, me presento, era un viernes en la tarde, pregunto por él, me indican dónde él estaba, en el cuarto de atrás de la casa. Llego hasta allí para encontrarme con un hombre delgadito que apenas podía respirar, 40 y tantos años, joven, con tubos de oxígeno. Me presento, comienzo a hablar con él, una cosa llevó a la otra, hablamos de la Biblia, y en medio de nuestra conversación de la Biblia, él trajo el tema del bautismo. Tenía dudas y estaba buscando contestarlas todas en esa conversación. Comencé a hablarle del simbolismo del bautismo y cómo Pablo lo presenta. Y en medio de la conversación, Oscar me mira y en su debilidad me dice, yo quiero eso. ¿El que quiero qué? Bautismo. Pero en mi incredulidad e ignorancia, le dije, pero tú me dijiste que ayer por poco te mueres. Cuando entraste a la ducha, tan siquiera, después de unos minutos de estarte duchando, te asfixiaste, por poco te mueres allí. Y yo le dije, Dios conoce tu corazón, no te preocupes. Su cara de que se había iluminado con esperanza cuando hablaba de esto, comenzó a opacarse una vez más. Y en mi corazón yo decía, Señor, perdóname si lo estoy haciendo mal, ¿qué hago? Seguimos hablando. Y se me ocurre preguntarle, Oscar, ¿y en tu casa hay bañera? Él me mira extrañado. Este gordito quiere bañarse en mi casa. ¿Cómo así? Le dije, en una bañera podemos tener agua. ¿Qué hace falta para un bautismo? Agua. Y alguien que se bautice, me dice, ese soy yo, que quiera bautizarse, ese soy yo. Amén. ¿Quieres hacerlo? Le dije, sí. Ok, vamos a hacerlo. Me dice, pero no hoy. Vamos a hacerlo el lunes, a las 3 de la tarde, porque quiero que mi familia esté aquí. Mi esposa llegue, mis hijas lleguen. Yo entendía que Oscar no estaba haciendo esto por miedo a perderse. El miedo no provoca cosas buenas necesariamente, el amor sí. Amén. Yo estaba seguro que él estaba haciendo eso porque él quería sellar una decisión que ya había tomado en su corazón. Una decisión con el amor de su vida, con Jesús. Y quería demostrarle a su familia que había esperanza. El lunes llegó. Yo llegué 10 minutos para las 3. Cuando abro la puerta, habían hermanos de la iglesia cantando. Yo no le había dicho, pero ellos se enteraron. Y allí estaban cantando en la sala de la casa de Oscar. Yo llegué con mi guitarrita, pregunté por él, me dicen que estaban en el fondo, fui hasta allá, lo saludé, hablamos un rato. ¿Lo hacemos? No, mi esposa y mis hijas no están aquí, me dice. No se puede. Ok. Comenzamos a cantar, o comencé yo a cantar y él tocaba, pero no podía mucho. Estaba disfrutándolo.
hablamos del Señor. Y después de un rato yo le dije, Oscar, no podemos seguir esperando. Vamos a hacerlo ahora. Vamos a irte moviendo. El cuarto con bañera o el baño estaba en la entrada de la casa, al principio de la casa, y él se estaba quedando en el fondo de la casa. Así que era todo un proyecto moverlo a él con sus tanques de oxígeno e irlo ayudando por todo el pasillo hasta el baño. Los hermanos me ayudaron, le pusieron una bata blanca y comenzaron a moverlo poquito a poco y a cargar sus tanques. Cuando ya estábamos por entrar al baño, que ya tenía la bañera su agüita, su familia llega. Fue un alivio para él, pastor, ahora sí. Y tuve la oportunidad de bautizar a Oscar de una manera no típica, en la bañera de su casa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oscar 2 semanas después murió, pero su legado quedó. Sus hijas han aceptado a Jesús como su Salvador personal. Gloria a Dios. Aún su esposo sigue en la lucha. Y cada día le digo, mira, no puedes esperar más. El llamado es ahora. Solo hay dos caminos. Misericordia quiero y no sacrificio. Ven a mí. Misericordia quiero y no sacrificio. Esta semana Dios, yo sé que estará llamándonos a la acción. Y ojalá yo pueda verte cada noche. ¿Va a requerir cancelar algunas cosas? ¿Mover algunas otras? Sí, y está bien hacerlo, es solo una semana. Y yo estoy seguro que Dios va a transformar mi sermón para que tú escuches el sermón que necesitas escuchar. No sería la primera vez. Pero yo no quisiera salir de aquí sin tener la oportunidad de orar contigo, porque yo no sé qué va a pasar mañana. Así que mientras Wandita canta, yo quiero invitarte a que si lo deseas pases al frente. Yo no voy a hacer un llamado largo, yo no voy a llamar más que eso, así que no tengas miedo, olvídate de quién está a tu lado. Ven, yo sé que una vez alguien rompe el hielo, ven, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aleluya. Porque en este llamado lo que queremos, Amén. Así sea así. lo que queremos es que nosotros, que juntos, como una familia que somos, le digamos, Señor, yo quiero, yo no sé qué va a pasar mañana, yo no sé qué va a pasar el mes que viene, yo no sé cómo me voy a sostener, yo no sé cómo voy a resolver algunas cosas que tengo que resolver, pero yo sé que si tú estás conmigo, yo estaré bien. Amén. Mientras ella canta, pasa al frente y oremos juntos al Señor. Adelante. Gloria a Dios. Pasa al frente, ven. Gloria a Dios, si te sientes ser atado.
Jesús. Todo el mundo de pie, vamos todo el mundo de pie. ¿Podemos decir gloria a Dios juntos? Gloria al Señor, porque las cadenas son rotas en su nombre. No hay por qué temer, iglesia. No hay por qué temer. No hay por qué temer. Que nadie te diga que el futuro es inseguro. Porque cuando estamos en Jesús, el futuro y el presente es segurísimo. No hay por qué temer. Solo di gloria a Dios. Gloria a Dios. En este día el Señor te está llamando a reconocer que Él tiene el poder para limpiarte. Él tiene el poder para limpiarme, para justificarnos, para hacernos justos. ¿Qué tal si recibimos esa gracia? ¿Qué tal si recibimos esa misericordia de Dios? ¿Qué tal si comenzamos a caminar con Él? No es tiempo para perder, iglesia. No es tiempo para perder. Es momento de arreglar las cosas. Y si hay bochinche entre uno y otro, mira, arréglalo. Ya, suficiente. Si hasta el día de hoy tú te sientes sin valor, comienza a decirle: Señor, yo no quiero más eso. Coloca en mí esa valía, ese valor que yo sé que tengo, aunque a veces no lo sienta. Recuérdame cada día que yo soy hijo del Rey Altísimo. Que nadie, aunque la gente me mire por encima del hombro, que yo pueda sentir que eso no importa. Y voy a seguir. Hay personas en tu camino que necesitan también escuchar de Jesús. Háblales. Que este caminar que comienza hoy en su misericordia sea un caminar de todas las áreas de tu vida. ¿Te atreves? Pastor, yo no sé cómo. Gloria a Dios, porque Dios sí sabe. Toca el hombro del que está más cercano a ti. Toca el hombro del que está más cercano a ti. Vamos a orar juntos. Padre bueno y santo, gracias porque nos escuchas. Gracias porque a pesar de nuestra imperfección nos hablas. Dios, yo no conozco cada corazón aquí presente, pero tú sí. Yo estoy seguro que algunos han llegado aquí cargados de ansiedad y estrés por el futuro, qué va a pasar, incertidumbre sobre el futuro. Tráeles calma. Algunos han llegado aquí con un corazón lleno de resentimiento o incluso hasta odio. Señor, que eso se pueda quedar fuera de ellos justo ahora en el nombre de Jesús. Señor, algunos han llegado aquí pensando que no hay esperanza para ellos, que lo que le queda es vivir un día detrás del otro a ver qué pasa, pero que no hay disfrute alguno. Señor, que todos podamos entender aquí que nuestra esperanza es Cristo Jesús y que mientras vivamos en Jesús vivimos en esperanza. Gracias por esta hermosa iglesia aquí en este lugar, Dios. Tanta historia, tantos corazones impactados, pero no queremos vivir en la historia, no queremos vivir en el pasado. Señor, sería nuestro deseo, es nuestro deseo, es nuestro anhelo, que la iglesia de Leguízamo se convierta en una luz tan luminosa en este vecindario, que cada vecino, cada persona sepa dónde está la iglesia, y es que esto se convierta en casa de oración para todos. Que todos a nuestro alrededor puedan vernos como tus hijos, y que ellos puedan ver a través de nosotros que también está disponible para ellos. Que puedan ver este lugar como un lugar de refugio, donde pueden venir y ser aceptados, ser amados, tal y como somos, tal y como son, confiando en que es el Espíritu Santo el que trabaja en cada uno de nosotros. Permítanos disfrutar de esta semana de una manera especial. Permítenos reencontrarnos contigo de una manera especial. Permítenos regresar a casa. En el nombre de Jesús. Amén. Abraza fuerte al que está a tu lado. Fuerte, fuerte, fuerte. Abrazo rompehueso, abrazo de oso. Y le dice: este es de parte del pastor Gamaliel. Que Dios me lo bendiga, ahora y siempre. Amén.